Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas. Muy buenas. Por fin en el mismo sitio, en el mismo lugar y en la oficina buena, con los asientos butacones y todo. Sí, sí. Pues toca hoy vídeo a la carta, toca videocrítica a la carta, que nos ha pedido nuestro buen amigo Sergio, al que le vamos a dar las gracias en varias ocasiones y también le vamos a pedir disculpas por el retraso, evidentemente, y la tardanza, pero recordemos que este es un vídeo de la revista Acción Cine. O Acción Televisión. O Acción Televisión. Que tenéis en el kiosco, que además este número acaba de salir hace nada. Misterio en Venecia, Ahsoka, con reportajes, con, por supuesto, las fichas de todos los meses. Con las otras caras de Drácula en el cine, a mí me ha molado mucho. Tengo que decirte. Sí. Además trae también un cartelito muy bueno de La Torre de los Siete Jorobados. Sí, gran película. Con su ficha y demás. Con Santo y todo. Ficha de Santo, madre mía. Así que, bueno, Sergio, yo quiero también pedirte disculpas por el retraso y agradecerte la paciencia. Y a partir de ahí vamos a hablar de uno de los nuestros. Que, por cierto, como siempre, te damos las gracias por habernos pedido el vídeo, evidentemente. Si no lo hubieras hecho, no estaríamos hoy aquí reunidos los seres humanos y las personas. Darte las gracias por hacernos revisar esta película, que creo que es una auténtica pasada, y por contar con nosotros dos, que estamos aquí junticos. Dicho lo cual, y dando las gracias y demás, voy a hacer la palabra a mi insigne compañero, porque es mejor siempre dejar que los profesionales lancen la primera danada de balas. Vale. Bueno, es igual. ¿Qué digo yo? Que también hay que avisar que, por supuesto, esto es un vídeo con spoilers. Con spoilers. Así que si alguien no ha visto uno de los nuestros, debería dejar de verlo para no destripárselo. Y por el mismo procedimiento, pues vamos a darle caña a la película. Sí. En mi opinión, por distintos aspectos, distintos factores, yo tengo que decirte, Sergio, que creo que uno de los nuestros es una película que hoy en día no se podría hacer. Y no me refiero a las obviedades de que Ray Liotta haya fallecido ni cosas de estas. No me refiero a que el cine evidentemente es un espejo de cada época. Y en nuestra época actual el cine no sería capaz de producir este tipo de película, ni el propio Scorsese sería capaz de producir este tipo de película. Y te remito un poco a que hay grandes diferencias, en mi opinión, entre lo que hizo Scorsese en El Irlandés y lo que hizo en uno de los nuestros, que realmente hasta El Irlandés Scorsese sí que es cierto que no llegó a volver a coger el pulso, a tomar el pulso a un relato de clave épica dentro del entorno mafia como era uno de los nuestros, que lo echábamos de menos, que era un tema que echábamos de menos en su filmografía. Ni siquiera en Casino. Ni siquiera en Casino lo consiguió ya replicar. Porque de hecho Casino es casi, en muchos aspectos, una clonación de uno de los nuestros. Sí. No en todos, pero sí en muchos. Con una variante con mucho más peso en la historia romántica. Exacto. Que es donde yo creo que está la debilidad de Casino. Claro. Y entonces, es curioso que sea la debilidad de Casino la historia romántica, cuando en realidad uno de los personajes más interesantes es Sharon Stone. Exactamente. Pero bueno. Y aparte de eso, que creo que en la actualidad, con esta que ha hecho ahora de Leonardo DiCaprio y demás, pues no es ese tampoco el camino por el que va y demás. Creo que, y esto lo digo porque creo que uno de los nuestros es, de alguna manera, la culminación de hasta dónde podía llegar ese tipo de película de organización criminal, de mafia y demás. Creo que toca techo ahí en cine ese tipo de película, porque estamos hablando de dentro de la filmografía de Scorsese, pero si te vas fuera, encontramos otras variantes de ese tipo de esquema de historia de intriga y demás, tanto en cine como en televisión. Creo que en televisión sí se podría replicar, sí se podría dar hoy en día ese tipo de producto, pero creo que en cine ahí tocó techo. Es un poco lo que pasa con El Resplandor. Está El Resplandor en terror y después del Resplandor el terror va por otro sitio, tiene muy buenas películas, pero no alcanza ese nivel
cercano a Capilla Sistina del género que tiene uno de los nuestros. Sabes, con El Resplandor siempre vamos a discutir, porque yo sí creo que ha habido Capilla Sistina del género de terror posteriormente, sobre todo, en mi caso, para mí La Cosa. Pero sí es verdad que el cine de gángsters... No vamos a discutir ahora No en vamos a este discutir, bonito reencuentro. y menos de cuando tenemos que hablar de no, uno de no, los no. nuestros. En este caso, sí creo que es cierto que hay un componente que creo que Scorsese lo aprovecha muy, muy bien en sus películas de mafia y que otros no han sabido hacerlo. Nadie ha sabido hacerlo. Y es el hecho, y también está en Casino y también está en El Irlandés, que es el hecho de que son historias reales, en principio. Efectivamente. Están basadas en historias reales, son personajes reales, de ahí que, primero, es mucho más difícil darle un carácter épico, Por supuesto. porque la realidad normalmente no tiene nada de épico. Tiene normalmente más tintes de agridulce de lo que es la realidad, de grises, pero aquí sí le da ese toque de épica en la narración que solo él es capaz de darle también. Y los actores. Y los actores. Pero el toque épico está en De Niro, está en Sí, Joe Pesci claro. y está en el propio Liotta. Y está también en muchos diálogos, porque es una película tanto de acción como de diálogos, lo cual es muy importante, pero sobre todo también es algo que solamente le hemos visto conseguir a él. Hemos tenido películas sobre gángsters, sobre Crook Stories, un montón posteriores, evidentemente. Poco después, tampoco muchos años después, irrumpiría como un huracán Quentin Tarantino con Reservoir Dogs y con Pulp Fiction. Y son dos relatos dentro del mundo del crimen, pero totalmente distintos. O sea, con una narrativa, con unos personajes, con un estilo totalmente distinto. Y creo que en parte también tiene que ver con eso, con que el cine va cambiando, van cambiando las narrativas, Va cambiando el público. va cambiando el público, y Scorsese encontró ahí una forma de encumbrar una manera de hacer cine y de un tipo de género de cine que nadie más ha logrado con el tiempo. De hecho, hay cosas de Scorsese, que es lo que decías tú de televisión, hay cosas de ese Scorsese, por ejemplo, en Tulsa King. Por ejemplo, efectivamente, que es lo que más se acercaría A este tipo de cine. a lo que hacía este tipo de cine. Exactamente. En Lo televisión, que pasa es que Tulsa King tiene un señor creador claro, que lo va a llevar por otro camino. claro. Y que no es el camino de Scorsese. Que es el camino del western. Claro. Que es por eso la es fusión con el la western. fusión con el western, que por algo es el guionista de Sicario, el guionista y el director de Wind River, creador de Yellowstone, que es un guionista que nos gusta muchísimo como guionista y como director, y que ha encontrado pues su forma de contar este tipo de historias, pero con un giro distinto. Es más, Yellowstone, que también es una historia sobre una familia con tintes criminales, y la esencia sigue siendo un western. Claro. Con lo cual ha cambiado mucho la forma de entenderlo, y creo que eso es uno de los motivos porque lo que la película sigue destacando tanto, porque nadie ha logrado hacer lo que hizo Scorsese, y lo han intentado, ¿eh? Eso es lo que califica un tipo de película que es una película mítica, como esta que estamos hablando, que además tiene elementos interesantes. Yo quiero abordar uno por abrir ese melón cuanto antes, que a Scorsese se le ha criticado porque sus papeles femeninos no suelen tener peso. Aquí hemos hablado ya de uno, Sharon Stone, y tenemos otro, precisamente en uno de los nuestros, que es todo... Es curiosamente, yo sostengo que la secuencia que más recordamos, desde el punto de vista de análisis cinematográfico y demás, que es la del plano secuencia, Sí. de entrada en el local de fiestas y tal, donde lo que hacen es realmente coronar a ese príncipe de la mafia que es el personaje de Ray Liotta, y lo coronan delante de su pareja. Y yo siempre he sostenido que todo ese movimiento de cámara que tenemos, todo ese plano secuencia, está destinado a meternos, no tanto a lo mejor en la cabeza, pero sí en la cabeza y en los sentimientos y las emociones de lo que está viviendo ella. Claro. O sea, tiene todo el plano secuencia, que es la secuencia más elaborada de toda la película, dedicado a meternos en la cabeza de ella. ¿Qué ve ella? ¿Qué siente ella? Y lo que siente es que una persona que ha entrado en contacto con una realeza. La realeza del crimen, cierto es, con una aristocracia.
pero que allí te dicen, la mesa que le ponen es como si los pusieran en el trono y lo coronaran delante de ella. Claro, aquí habría que hablar. El personaje de Sharon Stone es el personaje más interesante de Casino. Sí. Y ella misma, la propia Sharon Stone, se ocupa de que sea el personaje más interesante de Casino porque está clarísimo que la actriz ha conseguido darle mucho más peso y ha conseguido imponerse mucho más, no por el guión, sino por su propio trabajo. Entonces entiendo que se le hagan críticas desde el punto de vista, si se quiere, más feminista al cine de Scorsese, porque claramente en estas dos cuestiones que estamos, en estos dos ejemplos que estoy barajando, realmente no es que él haya pensado un papel para ellas, en tanto en cuanto que el papel de ella en uno de los nuestros, en esta secuencia que digo, en realidad no es otra cosa que es un papel dedicado no a ella, no a sus propios pensamientos, a sus propias inquietudes, a su propia experiencia, no, sino a su experiencia en función de realzar la coronación delante del público del propio papel de Ray Liotta. O sea, que no es un personaje pensado para darle cancha a un personaje femenino. Y eso lo veníamos hablando curiosamente ahora, cuando nos dirigíamos aquí en el coche, sobre el tema de Oppenheimer y cómo, me lo ha comentado mi compañero, digamos que Christopher Nolan le pidió casi disculpas a Florence Pugh. Pidió disculpas a Florence Pugh, se lo dijo, lo contó Florence Pugh en una entrevista hace nada, que el propio Nolan le pidió disculpas por lo condensado que estaba, lo que implicaba el papel, las necesidades que tenía ese papel para con ella, teniendo tan poco tiempo en pantalla y tan poco tiempo para explorarlo y para desarrollarlo, las escenas tan potentes visualmente, pero que requerían de ella un montón, como podía ser la escena del desnudo delante de todo el mundo, sí. La escena en la que se conocen, la pelea en la calle, sí. Todo eso. Y la propia Florence Pugh le dijo, mira, Nolan, como si quieres ponerme de camarera allí al fondo, solamente llevando vasos en una escena. Yo salgo en esta película como hay Dios, porque es trabajar contigo y es trabajar en esta historia. Entonces, también ahí está el carácter de una actriz, que es lo que hace también Emily Blunt en esa película, de realzarlo. Y en el sentido de lo que tú dices, de ese plano secuencia, también tiene un punto desde ella misma, que es la coronación de él, eso, pero también ella... El camino que hace porque no entran por la puerta principal, entra por la puerta de atrás, por las cocinas, todo el mundo lo conoce, está entrando a las entrañas de la bestia. Sí. Ella está entrando en lo que ella no lo sabe en ese momento, que vamos a ver a posteriori, que es en el fondo entrar en el infierno de la mafia, en las entrañas de la bestia, en lo que parece una coronación, pero claro, es que ese personaje coronado, como luego le explican más adelante, por mucho que lo quiera, nunca va a ser uno de los nuestros. Nunca va a ser uno de los... ¿Por qué? Porque no es italiano. Y eso se lo dejan muy claro. Y eso se extiende a ella. Claro. Nunca va a ser uno de los nuestros. Nunca va a ser... Porque es una mujer en un mundo eminentemente de hombres. Entonces, ese quedarse fuera teniendo media pierna dentro, es de lo que habla la película. Y es lo que facilita que uno de los nuestros, esta condición que comentaba mi compañero del personaje de Ray Liotta, de ser pero no ser, encaje muy bien para el público. Porque nosotros no somos. Entonces nos integramos perfectamente por pura empatía con el personaje de él y por extensión con el personaje de ella. Quiero decir que, reconociendo las críticas, es cierto que la película no se piensa. Scorsese se mosqueó mucho en una rueda de prensa cuando le preguntaron por el poco papel femenino que tenían los femeninos en sus películas y tal. Pero la realidad es que ese es otro de los motivos por los cuales esta película, tal como la conocemos, hoy en día, sería difícil que pudiera salir adelante. Porque incluso el propio Nolan, en una película de hace 3 días como Oppenheimer, ha sido consciente de ese tema, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Lo que me ha dicho mi compañero cuando veníamos en el coche. Dice, claro, pero hay un problema. Es que si desarrollas más el personaje, necesitas la miniserie. Claro, no, es que no te da más espacio. O sea, en el caso de Oppenheimer son 3 horas. Uno de los nuestros no es precisamente una película corta. Necesitas mucho más. Ya te vas a una miniserie. Claro. Y yo lo entiendo. Por eso, el camino actual para poder desarrollar este tipo de historias es la televisión, que es lo que hace Tulsa King. Claro, los papeles ahí tienen más presencia, tanto el de la hija como el de la detective. ¿Por qué? Porque tienes el tiempo para hacerlo. Claro, puede dedicar un tiempo a la hija, aunque el papel de la hija está más subsidiario del papel del padre, pero donde sí dedica un tiempo que por lo menos nos permite, en pinceladas, porque tampoco le dedica demasiado, pero le permite las pinceladas de ver qué le pasa a ella.
O sea, ¿qué narices le pasa a ella por la cabeza? ¿Cuál es la experiencia que tiene ella y demás? Eso en Tulsa King. Aquí, pues aquí Scorsese la verdad es que sí lo intentó. Sí, porque con todo el hay una tema de parte las mujeres. cuando están celebrando claro, y demás. Pero claro. Pero también, y además juega también con lo mismo, con lo de la extraña dentro de. Claro. Porque ella no forma parte de la familia en sí. Son todo mujeres italoamericanas, tal. No tiene la famosa receta de las albóndigas, todo esto. No tiene ese peso porque no le dejan entrar. O sea, es la misma relación que tiene el otro, que es lo que le pasa al personaje de Ray Liotta, que tiene ese ascenso, esa coronación, pero luego se da cuenta que la corona es de cartón, que en realidad... Y es cuando el personaje empieza a derivar hacia lo que vamos viendo, que es la caída del personaje y la paranoia y todo lo que de todas formas, y saliendo ya de este melón que yo he abierto y pasando a otro, hablábamos de identificación de los espectadores con el protagonista y demás. Y es que esto está marcado muy bien desde el principio. Hay una secuencia. La secuencia en la que Joe Pesci, el personaje de Joe Pesci, está contando un chiste y el otro se ríe. Todo eso llega después de ese plano también, que es un plano por toda la mesa, que además es brillante lo que hace ahí Scorsese, porque ese vuelo sobre la mesa te muestra los platos. Y los platos son claves. Esa sensación de ser realeza o ser aristocracia, de ser casi casa real, y es como una mesa puesta en una especie de corte medieval, están todos los platos, pero es una mesa de una aristocracia que no hay nobleza, es muy medieval. Es decir, comen mal, los platos están caóticos, son gentuza a mano en plata, pero eso sí, van trajeados, y van elegantes y están sentados a la mesa y tal. Y aquí viene también la parte de la última cena de Jesucristo y demás, cómo esa cámara que se va moviendo sobre la mesa llega hasta Ray Liotta en la esquina y ves que Ray Liotta ni siquiera está, lo que decías tú. No está sentado como cualquier otro que esté allí, no. Él está sentado en una esquina, puesto como de medio lado, como puesto así como un Judas, como la típica imagen de Judas de decir, te voy a traicionar ya mismo, pero vamos. El hombre está como un Judas, que es lo que es, y está, porque en realidad yo creo que desde un punto de vista, si se quiere buscar una segunda lectura de carácter religioso, que con Scorsese la tienes. Claro, es Judas. Sí, es que Judas. Él ha dedicado a Scorsese una película exclusivamente al personaje de Judas, que previsiblemente le encanta. Entonces, el tipo llega y cuando cuenta el chiste, ese es el momento en el cual tú empatizas más porque estás asustado. Tú estás asustado cada vez que aparece Joe Pesci. Lo que no sabes qué narices va a pasar allí. Y el tipo es imprevisible, es un factor de caos y te da miedo la violencia. Una característica que tiene el cine de Scorsese, pero que no tiene, por ejemplo, lo que hablabas tú antes, Quentin Tarantino. Tarantino no es que sea una celebración de violencia per se, porque el director lo quiere así, pero como la trata en modo cómic, la trata en modo ficción y la trata como chiste, la violencia de Tarantino puede ser brutal, pero de alguna manera no te inquieta. La violencia de Scorsese, y esto está en Toro Salvaje, Taxi Driver, siempre te espanta, siempre. Siempre tienes miedo de esa violencia que se va a producir. Y hay que decir, alguien se quejaba, que si en Silencio, que había poca acción y tal. No, en Silencio hay una acción violenta brutal. Cada vez que tienen que pisar el crucifijo, esa es la acción violenta. Es decir, hay que verlo desde el punto de vista del personaje. Pero la empatía del miedo a Joe Pesci es uno de los puentes que tiende Scorsese entre público y entre espectadores. Hay que recordar en ese sentido que Tarantino lo ha dicho más de una ocasión, que él uno de los directores que más le ha influido a la hora del tratamiento de la violencia era Peckinpah. Y Peckinpah encontraba la poesía de la violencia. La cámara lenta. La muerte en tres tiempos. Claro, toda esa visualización, la sangre. Una forma de no glorificar la violencia, sino glorificar a los personajes a través de la violencia, como en Grupo Salvaje, donde la épica está en el sacrificio de esos personajes, en la violencia y en cómo sucede el tiroteo final. Sin embargo, y Tarantino abraza esa poesía de la violencia y Scorsese no. Scorsese, solo hay que ver la escena de la muerte y el entierro en medio del campo, del maletero. Sí. Esos 3 parguelas hay puestos que dices tú, pero vosotros sabéis lo que estáis haciendo. Y realmente no tienen ni idea de lo que están haciendo porque, en parte, se han metido en ese jardín
y todavía no han ejercido lo que realmente tienen que ejercer. Y aquí encima están volando libres, porque no hay consentimiento por parte de las altas esferas. Ni desinformado. Están haciendo algo que no deben, que luego trae repercusiones a todos ellos, y están haciéndolo porque a uno se le han cruzado los cables, que no puede ser otro. Y el resultado es una escena que tiene tintes casi cómicos por momentos, pero que es muy incómoda de ver. Muy, muy incómoda de ver. A Scorsese no le gusta. Y tiene que ver hasta con cómo trata la iluminación. Hay una clave, a mí hay una clave en uno de los nuestros de iluminación que me maravilla, de fotografía que me encanta, es cuando entra en lugares oscuros, donde no hay luz, los locales, los restaurantes y tal, ahí hay color. Son colores sangre, burdeos, sí. pero hay color. Cuando enfoca los suburbios, las casas, donde hay luz, entra luz por los ventanales, el color desaparece. Las vidas son grises. Solo hay que ver la escena de la paliza que le mete al vecino. Sí. O sea, está en plena calle, es a plena luz, no hay en los setos y tal, las casas son blancas, las ropas son... No hay el color que hay cuando entra... El traje que lleva Ray Liotta en la escena mítica, que decías tú, con el meme de las carcajadas falsas, claro, y todo eso... Hay vida. Hay vida, hay color. ¿Por qué? Porque para estos personajes la vida es en esos entornos cerrados. El color, incluso con la sangre, que es con lo que van a relacionarse, está en esos espacios cerrados y no está fuera. En la vida real no hay color para ellos. El final de la película es justo eso. Y en este sentido que estás diciendo tú, el tema de lo individual, lo privado y lo público. Son un grupo de gente que ellos viven y existen al 100% cuando están en grupo. Cuando están en manada, cuando son un grupo. Cuando son un equipo, por decirlo así, entre comillas, lo del equipo. Este tío no llega a pertenecer del todo y ahí está su dilema. Porque lo que te viene a demostrar, que es el final de la película con el tema de los que eran, Canoli o qué Sí. eran, es que él ya ha sido expulsado definitivamente del paraíso. Volvemos a un referente bíblico, en este caso Antiguo Testamento, de Adán y Eva expulsados del paraíso, y realmente él no pierde lo principal que le hacía vivir, que le hacía ser, que le hacía estar completo, que eran esas reuniones con los colegas y todo esto, donde podía haber brutalidad, violencia, donde estaba con el culo apretado temiendo que le hicieran algo, pero al mismo tiempo era donde él Se sentía vivo. se sentía vivo. Y cuando le sacas de ahí lo que tú dices, entra en el entorno es gris la y se muerte, acabó. la muerte en vida. Sí. Es el viaje de Judas, que además tiene un momento con un personaje que siempre hablamos de Robert De Niro, que está espectacular, por supuesto, de Joe Pesci, que es increíble, del propio Ray Liotta, pero nos olvidamos de Paul Sorvino muchas veces, que es maravilloso. El viaje de Judas se completa con el pago a Judas de sus 30 monedas. Claro. Que es cuando le dice, yo te doy el dinerito, pero no vuelvo a saber de ti. Tú te pagas, tú te vas, tú haces lo que sea, pero tú para mí has muerto. Claro. Tú ya no existes. Has muerto, como Judas. Y su suicidio, su muerte en vida es el programa de protección de testigos y el acabar allí, que lo vemos cogiendo el periódico y tal, mirando, y esa voz en off que nos recuerda que él ha perdido la vida que él tenía, que era lo que le daba la Que vida. además ahí hay un detalle curioso. Cuando él dice de los Canoli, dice, ni siquiera son de no sé qué. Es lo mismo que dice Travis cuando a mitad de película Civil Shepherd se coge otro taxi y se va. Después de que la lleva al cine porno, ella se sube al taxi y se va y dice, y se va en el taxi de otro. Pues es el mismo gesto. Es decir, Scorsese tiene esa capacidad para convertir a sus personajes en esos estúpidos redomados, en esos niños, esos adolescentes a medio cocer, que son adultos, pero en realidad son como adolescentes a medio cocer, y de repente te salen con una cosa de esa. O sea, ha pasado algo mucho más grave a que se vayan en el taxi de otro o a que los Canoli no. Pero ellos expresan su frustración en cosas muy banales. Claro, porque el personaje adulto real es el de Paul Sorvino. Claro. Es el padre de todo. Ese sí En la es el cárcel, padre. en la cárcel. En la cárcel, él es el padre de todos. Y los demás se comportan, el personaje de Joe Pesci, pues como se comporta, el de Robert De Niro, como se comporta, y el de Ray Liotta igual. Son niños en un mundo de adultos donde el que toma las decisiones de verdad y el que es un adulto de verdad y el que se comporta como un adulto de verdad y que es la figura, si queréis, en este caso casi de divina, del dios que mueve los hilos, es el de Paul ¿Sabes Sorvino. quién me recuerda mucho a ese personaje? En la de The Bear,
en la serie, el Tito. El Tito me recuerda mucho del personaje. Cuando coge a alguno de los personajes y le dice, vamos a ver, sobre todo a la sobrina, ¿no? Y le dice, a ver, chica, aterriza, mira, pasa esto, te falta este permiso, puedo hablar con este, tal cual. Pero este es el tiempo tope, que es el Paul Sorvino de esa serie. Sí. Y fijaos que es el más contenido, el más pausado, el más reposado. Su interpretación no da pie nunca a excesos, ni a salirse... Que en esta película no solamente están permitidos, sino que se agradecen porque definen a esos personajes como lo que son. Sí. Pero este nunca tiene una salida de tono, incluso cuando al final tú le estás viendo que lo que le manda el código de la mafia sería cargarse a este puñetero traidor, a este Judas, lo que hace con rabia, que le mira como diciendo, si es que te pisaba el cuello ahora mismo. No, es todo contención, todo miradas, todo un trabajo desde dentro de decir, toma, pero tú estás muerto. Para mí estás muerto. Lo que te pase a partir de ahora es cosa tuya. Yo no quiero saber nada. Este es el último gesto que este padre tiene hacia ti, que te he tratado como un hijo. Y ahí sí hay un momento de Ray Liotta que me parece genial, que es esa mirada en plan, pero es que nunca he sido un hijo realmente para ti. Claro. Y ahí sí ese punto, antes del final de la historia y demás, sí hay ese momento de Ray Liotta desesperado de, joder, me dices esto tal, pero es que nunca me has dejado entrar del todo. Y esto ha sucedido porque nunca me has dejado entrar del todo. Claro. Y creo que es una de esas cosas que elevan la película a decir, joder, es que estoy viendo algo muy, 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 muy especial. Y es interesante todo esto que estamos diciendo de las religiones, porque Scorsese tiene también su propia película sobre Buda, ¿te acuerdas? Y tiene su película sobre Cristo. La última tentación. Y tiene su película sobre creer o no creer, que es Silencio. Y vemos que siempre está gravitando en torno al mismo tema. Yo creo que hay una cosa que sabe hacer muy bien Scorsese, que es traducir la religión o mitología judeocristiana a sus historias. En general, porque siempre hay crucifixiones, aquella que tenía de Boxcar Berza, que era aquella de David Carradine haciendo de sindicalista, que ya me diréis vosotros que pintaba un sindicalista. Pues hay una crucifixión. O sea, se produce la crucifixión de un sindicalista, no diré quién para no hacer spoiler, en el este de un tren, que le clavan allí las manos y tal. Quiero decir que él siempre sabe introducir, y esto es algo que hay que plantearse, es decir, ¿de qué beben nuestras historias? Hemos hablado antes de Tulsa King. Pues Tulsa King, como mucho buen cine actual, está bebiendo de otras historias, está bebiendo de otras películas. Por ejemplo, la última de la de Denzel, la de Equalizer, está bebiendo del cine italiano. Está bebiendo del cine italiano, tipo Suburra, tipo Gomorra, tipo Roma Criminal, cine y televisión italianos. Y el beber de eso lo enriquece. Quiero decir, el problema que creo que hay hoy en día es un problema de falta de base en las historias, que puede ser de carácter mitológico, religioso, judeocristiano, budista, de lo que te dé la gana. O puede ser de carácter literario, puede ser de carácter operístico, puede ser de carácter pictórico, lo que queráis. Pero tiene que haber una base. Tiene que haber una base que puede ser literaria, una base que puede ser pictórica, una base que puede ser de las artes anteriores. Esto lo hacía muy bien Scorsese y lo hace. Esto lo hacía muy bien Coppola, esto lo hacía muy bien cualquiera que te cojas de los clásicos, John Ford, cualquiera. Y yo echo de menos eso en el cine actual, salvo en directores o guionistas concretos como este que estábamos citando, Nolan, etcétera, Villeneuve. O sea, cuando hay una base... Fincher, cuando hay un pozo detrás, Tarantino crece. Tarantino tiene una base que es el propio cine, que son las propias películas que ha visto, da igual, pero es una base. Yo creo que cuando vemos películas flojas en la actualidad es porque hay una falta de base, de una base sólida. Quiero decir, la base no puede ser un capítulo de Meteoro que viste cuando eras niño, ni un capítulo de Mazinger Z, no. Tienes que darle algo un poco más sólido, más maduro. Saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Efectivamente. Entonces... en el caso de Scorsese, con el tema judeocristiano, él ha tenido siempre, y en esta película es uno de sus claves, dentro de su catolicismo, sí, la culpa, que es una de las cosas más asociadas al catolicismo, y cómo refleja la culpa la culpa que sienten los personajes y el perdón. Claro. Muchas veces un perdón que no llega.
Y es algo que hemos visto. Has mencionado Silencio, pero está en Toro Salvaje, está en Taxi Driver, está en esta película, por supuesto, está en Casino, está en El Irlandés, en Silencio, todo su cine, y muchas veces cuando estaba asociado a Paul Schrader como guionista, que también tenía esas obsesiones, se ve reflejado, y aquí se ve muy reflejado en esa culpa que siente el personaje, que le lleva a la paranoia, a través luego también, evidentemente, de la droga y tal, pero que él siente esa culpa también. Y es uno de las cosas que más refleja esa filosofía judeocristiana o católica que le lleva a explorar algo que al propio Scorsese parece que le obsesiona desde el inicio, que es eso, ese sentimiento de culpa o esos sentimientos, esos anclajes culturales al judeocristianismo y al catolicismo. Además hay todo un campo de estudio en ese sentido dentro de la filmografía de Scorsese, por asociación, precisamente como decías tú, con Paul Schrader. Paul Schrader, que es protestante, y sin embargo, mi opinión es el que, de alguna manera, precisamente por ser protestante, hace más hincapié y hace más sangre con el tema de la culpa y con el tema de asumir tus propios pecados. Mientras que Scorsese en eso tiene siempre el tema de la confesión, del perdón de los pecados y todo esto. Y ahí hay todo un campo muy interesante que reviste las historias de una densidad, que es lo que muchas veces en algunas historias que tenemos hoy en día se echa de menos. Que a ver, que esta densidad no tiene que estar en Megalodon 2. En Megalodon 2 tiene que haber tiburones. Pero hasta Megalodon 2 tiene que tener una mitología que de alguna manera le permita volar más. Tiburones. Yo en Megalodon 2 lo que le pedía es que aparecieran megalodones. Sí. Si me tiro media película sin megalodones tengo un problema muy grave. Cada vez que sale un megalodón cuesta pasta. Pero bueno, eso es otra historia. Aquí, cada vez que sale Ray Liotta cuesta menos dinero que el megalodón, sí, y lo pones de protagonista. Y es curioso porque yo tuve la suerte de entrevistar a Ray Liotta, un personaje muy peculiar, en Madrid hace unos años, que a mí me clavaron una multa muy simpática. Y él no renegaba de la película. Le pregunté, evidentemente, por uno de los nuestros, porque se había cumplido, no sé si era el 25 aniversario o algo así. Y no es que renegase, pero como que se le veía que era de lo único que le preguntaban en su carrera. Claro. Y tú lo miras y decías, hombre, es que tampoco ha habido tanto más de lo que tirar, que no te van a preguntar de Escape de Absalón. Claro. Es que le pasó, y Escape de Absalón era divertida. Era muy divertida, pero es que le pasó algo uno de los terrible, nuestros. que le pasa a mucha gente, a muchos directores y actores, que es que su película, digamos, de despegue fue la mejor de su carrera. Claro. Y eso te mata. Te mata porque siempre van a comparar. ¿Y cómo llevas eso? Pues mal. Es como cuando, por ejemplo, a Rossellini siempre le recordaban Roma Ciudad Abierta. Pues eso es una gran faena, que no fue su primera película, porque tenía una trilogía antes, una trilogía fascista y demás, pero no porque él fuera fascista, sino porque estaba trabajando en el fascismo. En fin, no nos metamos por ahí. Pero lo que quiero decir es que al pobre Rossellini siempre le comparaban y siempre le decían, pues Roma Ciudad Abierta, esa era la buena, cuidado. Y tú ya eso no... Curiosamente eso no le pasó a John Ford con La Diligencia. No, claro. Porque John Ford llegaba y entregaba un peliculón cada X Cada tiempo. 3 días te hacía... Cada 3 días te hacía una obra maestra, te hacía Centauros del Desierto. Hay pocos directores que con pero sí que es cierto más que de 120 películas a tengan partir de tantos Centauros del pepinos. Desierto a John Ford se le ponen las cosas difíciles y ya empieza a ser una cota que tiene que alcanzar y que no alcanza. De todas formas, en eso, lo que yo he leído de Liotta es que por lo visto él declaró, cuando estuvo haciendo el obituario para la revista y demás, esta revista, no este número, pero sí esta publicación, una cosa que él decía es que le pilló muy joven el papel, que cuando él veía la película sentía que no lo había dado todo en el papel, todo lo que podría haber dado después con la experiencia que había adquirido y tal, y que le pilló joven. Claro, Y pero quizá había un poquito ahí. esa especie de autocrítica de ver cosas que a lo mejor nosotros la mayoría no vemos, pero que él sí veía y en su personaje, y eso le jorobaba. Y yo creo que lo que él podía ver era desde un punto de vista de hombre maduro, y él hubiera querido interpretar al personaje con más madurez, y eso habría sido un error, porque si Scorsese lo eligió verde como estaba, porque el propio personaje está verde. Es que tiene que ser así. Y es el gesto de cómo ríe. Está riéndose toda la puñetera película, que a mí hubo un tiempo que esta película tenía un divorcio con ella porque no aguantaba a Ray Liotta. Decía, este tío se está riendo cada 2 por 3. A ver, yo venía de ver Sérpico, Al Pacino, otro infiltrado, ¿qué tal? Pero esto no.
Entonces, ¿qué pasa? Que es que eso forma parte del papel. Que es que él es así, que es un adolescente y que está riéndose porque cada vez que Ray Liotta ríe en esta película, Sergio está asustado. Y mucho. Está asustado. Y la escena del meme es la clave. Y que llega un momento en el que no sabe. Claro. Si le está Claro. tomando el pelo, se está diciendo en Esa serio. es. Y hay un momento en el que, con todo el todo exagerado, que es Claro. ese meme tan conocido, hay un momento en el que hace. Y el otro le mira y dices tú. "Hostia", y de repente dice que no, que te estoy tomando el pelo, que estamos. Y vuelve a reírse exagerado. ¿Por qué? Pues sabe que Joe Pesci en cualquier momento Claro. saca allí una barra de acero y lo revienta. Te ha dado como el te ha estado código. contando que ha hecho. Te ha dado el código Scorsese desde el principio. Y Liotta, yo creo que eso le desubicó. Él lo que sí me dijo es que le encantaba que tantos años después hubiera tanta gente que seguía disfrutando de uno de los nuestros y que le tuvieran tanto cariño a esa película. Que era algo que le maravillaba y que era algo de lo que se sentía orgulloso de poder decir, joder, es que pase lo que pase, pasa una película que se ha convertido en historia del cine. Claro. Y eso sí es algo que él apreciaba Pasa. y que sentía ahí. A él le pasaba con esa, pero claro, tú al Pacino no vas a decirle, ¿y se acuerda usted del Precio del Poder? Y Scarface no, del Precio del Poder, Sérpico, el Padrino, claro. Es que no acabamos. Claro, es como Robert De Niro tres cuartos lo mismo, Joe claro. Pesci lo mismo. Cuando hay El propio Harvey Keitel. claro, es que estás cogiendo actores que han tenido esa posibilidad. También es verdad que a lo mejor les llegaron esos papeles cuando no eran tan niños, porque el papel de niño, de más joven, de Al Pacino, o incluso de Robert De Niro, era El Padrino 1 y 2. Y cuando le llega Sérpico, ya no está en ese... Claro. Tuvo la suerte, también tuvieron la suerte de empezar en los 70. Claro. Tuvo la suerte de Y que... te digo una cosa, y Sérpico. tuvo la suerte de que Leonardo DiCaprio nacía más tarde. Porque yo siempre he tenido muy claro que si Scorsese hubiera tenido disponibilidad de DiCaprio en el momento de hacer uno de los nuestros, el papel había ido para DiCaprio. Y ahí, y creo que quizá Liotta, no lo sé, aquí estoy especulando mucho, pero quizá Liotta ve los papeles de DiCaprio, de hombre joven, en manos de Scorsese y ve otra cosa que él cree que no pudo aportar, y quizá ahí es donde se produce. Es que el tema. DiCaprio estamos hablando, volvemos a lo mismo, estamos hablando de posiblemente el mejor actor de su generación. Claro. Es que DiCaprio, yo aquí siempre recomiendo lo mismo, no nos vayamos a Scorsese. Ved Critters 4, ved Critters 3, leñe, que sale Angela Bassett también, que tú ves y dices, o sea, Angela Bassett ya sabemos lo que es, pero este chaval tiene algo. Este chaval tiene algo. Que nos reímos mucho de que si con Titanic o El hombre de la máscara de hierro, pero DiCaprio antes de hacer Titanic se había enfrentado 2 veces a Robert De Niro y había salido con vida. Sí. ¿Sabes? Siendo un crío. Y había hecho 2 papeles y era como, ostras, este chaval, no, cuidado con este niño. Entonces eso es algo que también, es que claro, yo entiendo que puede ir por ese camino. Evidentemente, esto es todo territorio de especulación, pero sí es verdad que en ese camino posiblemente Scorsese hubiera dicho, voy a coger a este, pero es que, claro, es que hay carreras. Yo recuerdo que también en esa época surge la carrera de otro que empieza siendo muy crío o que empieza siendo joven, que es Christian Slater. Y su primera película posiblemente sea una de sus mejores películas, si no la mejor, que es El nombre de la rosa. Y a partir de ahí, pero ya le recuerdas por a lo mejor Robin Hood, luego tuvo en televisión, ha tenido Mr. Robot, que eso ha hecho mucho por recuperar su carrera como actor. Entonces hay cosas que en ese caso pues ha ido evolucionando en otra dirección. Y en el caso de Ray Liotta, quizá la fama o el estrellato no le llevó a protagonizar más películas de ese estilo o con ese peso. Pero claro, ¿cómo compites con uno de los nuestros? Es que es imposible. Es prácticamente imposible. Claro, yo creo que ahí está el tema. Bueno, Pues yo creo que lo dejamos aquí. Vamos a ir cortando. Vamos a dar las gracias a Sergio nuevamente y a pedirle disculpas. 5 estrellas, ¿no? Sí, 5 estrellas. 5 estrellas. Pulgares arriba. Pulgares arriba, 5 estrellitas más que merecidas para una de las mejores películas del género de la historia, para una de las grandes de su director, que tiene más de una y más de 2, aunque yo sigo quedándome con su época de los 70. Sí, yo también. Eso- Ahí no vamos a discutir. Y muchas gracias, Sergio, de verdad, de corazón. Que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queréis por aquí abajo, que tenéis la revista en el kiosco. Y Sergio, que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses.
Búscala en tu kiosco.